Hoy hablaremos acerca del cáncer cervicouterino. Mi nombre es Ismar Hidalgo y actualmente soy el jefe de residentes de ginecología y obstetricia del Hospital General Dr. Juan José Arevalo Bermejo. Para la presente charla tenemos algunos objetivos ya establecidos para que podamos compartir con ustedes la mayor cantidad de información posible. Dentro de estos tenemos definir en primer lugar qué es el cáncer de cervix y cuáles son sus principales causas, la epidemiología y los datos estadísticos acerca de cuántos casos nuevos se reportan anualmente sobre esta patología, que conozcamos cuáles son los factores de riesgo que van a predisponer a padecerla y que conozcamos también los métodos de diagnóstico que existen para establecer si un paciente cursa o no con la enfermedad. Hablar a grandes rasgos acerca de lo que es el tratamiento y las medidas de prevención en las cuales haremos un énfasis importante. Para iniciar, definiendo lo que es el cáncer de cervix, tenemos que, como los otros tipos de cánceres, consisten básicamente en un crecimiento anormal de las células que se localizan en un tejido determinado. Para el cáncer de cervix, específicamente estas células se localizan en el cervix uterino, que es la porción más inferior del cuello de la matriz. Como ustedes pueden observarlo en este diagrama, observamos un aparato reproductor femenino. Tenemos en el centro de la imagen el útero y en su porción inferior el cervix uterino, o como se conoce coloquialmente como el cuello de la matriz o el cuello del útero. Esta es la porción que es visible del cervix o del útero a través de la vagina, y por eso es que todos los ginecólogos durante los chequeos ginecológicos hacemos una inspección y un examen físico completo de esta área determinada. ¿Cuántos casos se reportan anualmente del cáncer de cervix? Y es acá donde queremos hacer un énfasis importante, es que más o menos para el año 2018 se reportaban a nivel mundial 569.847 casos, que es una cifra bastante importante y bastante preocupante, porque el cáncer de cervix en sus etapas tempranas es totalmente tratable con una reducción en las tasas de mortalidad y las tasas de complicaciones o morbilidades, y esto a su vez es en lo que se hace énfasis actualmente, ¿verdad? En el uso de las medidas de prevención. Existen las vacunas, que es sobre lo que hablaremos a continuación, y hacemos énfasis en que sí existe un número importantísimo de casos que se reportan anualmente a nivel mundial. Se han reportado aproximadamente 311.365 muertes a nivel mundial, ¿verdad? Es un dato bastante preocupante. Como ustedes pueden observar en el diagrama, el cáncer de cervix ocupa el segundo lugar entre los cánceres diagnosticados con mayor frecuencia en toda la población. Estos representan aproximadamente el 17.6% de los casos de cánceres nuevos para este año, con un total de aproximadamente 1.761 casos. Y recordemos que con esto no estamos logrando detectar todos los casos de cáncer de cervix que ocurren, ya que algunos se detectan muy tardíamente, sobre todo cuando las complicaciones ya se encuentran avanzadas en estadios muy tardíos, en donde ya existe metástasis hacia órganos a distancia, por lo que las tasas de mortalidad son muy elevadas y estos no se reportan como casos asociados al cáncer de cervix. En primer lugar tenemos el cáncer de mama, que también tiene una elevada frecuencia. Estamos hablando de aproximadamente un 22.4%, que representan 2.244 casos nuevos reportados, ¿verdad? Pero ustedes pueden evidenciar que esto no se aleja, la realidad nacional no se aleja de la realidad o de lo que ocurre a nivel mundial, ¿verdad? Sobre todo Guatemala, por ser un país de escasos recursos o en vías de desarrollo, tiene muy bajas tasas de detección de esta patología, y se hace mucho énfasis actualmente en las medidas de prevención, prevención primaria, sobre todo como los esquemas de vacunación contra la vacuna para el VPH. En cuanto a las tasas de mortalidad reportadas para Guatemala con respecto al cáncer de cervix, igual según las estadísticas de Globocam para el año 2022, el cáncer de cervix ocupa el primer lugar de las causas de mortalidad por cáncer relacionadas con el sexo femenino. ¿En qué se traduce esto? En que es el cáncer que más muertes produce en las mujeres, ¿verdad? Esto aproximadamente representa el 16.7% de las tasas de mortalidad por cáncer. Anualmente se reportan 973 fallecimientos por cáncer de cervix. Es un dato totalmente preocupante.
Aproximadamente a nivel mundial, el 90% de las muertes por cáncer de cervix ocurren en los países de escasos recursos. Y es por esto que les mencionaba previamente, en donde pues no se han establecido rutas bien definidas para hacer diagnósticos tempranos y no se ha hecho el énfasis suficiente en las medidas de prevención. Y esto es a lo que nosotros queremos llegar como ginecólogos y obstetras, ¿verdad? Reducir las tasas de mortalidad, reducir la ocurrencia de casos nuevos de cáncer de cervix. Es la principal causa de muerte relacionada con el sexo en las mujeres, ¿verdad? Siguiendo con los otros puntos a tratar, hablando específicamente acerca de los factores de riesgo, se han descrito muchísimos de estos, pero el que cobra mayor importancia es la presencia del virus del papiloma humano. Pues esta es una enfermedad de transmisión sexual, es un virus que se transmite mediante el contacto sexual, y esto es lo que va a predisponer a más del 90% de las causas del cáncer de cervix, ¿verdad? Estamos hablando que casi la totalidad del cáncer de cervix está determinado por la presencia o infección del virus del papiloma humano. Y este se puede manifestar en diversos lugares, ¿verdad? Básicamente en cualquier sitio corporal que pueda estar expuesto o que tenga contacto mediante las relaciones sexuales con otra persona que sea portadora, que curse con la enfermedad. Y dentro de estos podemos mencionar pues, la orofaringe, el pene, la vulva, el ano, la vagina y el cuello uterino, que es en donde nos vamos a centrar específicamente. Asimismo, pues, se han descrito otros muchísimos factores de riesgo, pero como mencioné anteriormente, el que cobra mayor relevancia es el virus del papiloma humano por ser el agente causal de casi la totalidad de los casos del cáncer de cervix. Y pues como ustedes verán a continuación, los otros factores de riesgo para desarrollar cáncer de cervix generalmente son los mismos factores de riesgo que van a predisponer a que un paciente curse con una infección por virus del papiloma humano. Dentro de estos factores de riesgo los podemos agrupar básicamente a la exposición a las relaciones sexuales o al contacto sexual con otra persona sin utilizar las medidas de protección, que estas no reducen en un 100% el riesgo de adquirir la infección, pero sí lo reducen significativamente, ¿verdad? Por eso es que hay que hacer énfasis en el uso de las relaciones sexuales con protección mediante preservativos. Los otros factores de riesgo pues, que vale la pena mencionar es el tabaquismo. Generalmente este produce una disminución de la respuesta inmune de los pacientes, lo que va a favorecer a que el virus del papiloma humano permanezca más tiempo en el cuello del útero. La infección persiste durante más tiempo, se tarda más el cuerpo en eliminarla, y esto es lo que va a predisponer a que pues, ocurra la mutación de las células del cuello de la matriz y esto nos desencadene un proceso neoplásico o carcinógeno. La inmunosupresión, ¿verdad? Que como les mencioné, está relacionada también con el tabaquismo, pero hay otras muchísimas causas de inmunosupresión que van a favorecer a que la paciente adquiera una infección por el virus del papiloma humano, y dentro de estos vale la pena mencionar también el virus de inmunodeficiencia humana, que pues, como ya lo sabemos es otra enfermedad de transmisión sexual que va a producir una disminución en el conteo de células de la respuesta inmune. La coinfección por otros microorganismos también, como por ejemplo clamidia y gonorrea, es un factor importante que va a alterar la respuesta inmune, va a dañar el epitelio o el tejido que normalmente se encuentra en el cuello de la matriz, y esto va a favorecer la entrada del virus del papiloma humano hacia las células del cuello uterino. La escasa alimentación con frutas y verduras, obviamente el estado nutricional juega un rol súper importante en la defensa del cuerpo contra pues, los agentes exógenos que quieran dañarlos. El sobrepeso, la utilización de dispositivos intrauterinos, no es que el dispositivo intrauterino per se actúe como un factor desencadenante del cáncer del cuello de la matriz. Sin embargo, utilizar un método anticonceptivo como el dispositivo intrauterino favorece las relaciones sexuales sin protección, y es por esto que el dispositivo intrauterino puede contribuir como un cofactor para el desarrollo del cáncer de cuello uterino. Tener muchísimos embarazos, ¿verdad? Estamos hablando que un número elevado de embarazos se va a traducir obviamente pues, en un mayor número de relaciones sexuales, y por esta razón podría hasta cierto punto incrementar el riesgo de adquirir el virus del papiloma humano. Haber estado embarazada antes de los 17 años, y no específicamente antes de los 17 años, sino la exposición temprana al contacto sexual o la actividad sexual, independientemente de la edad, mientras más temprano ocurra, aumenta el riesgo de adquirir la infección por el virus del papiloma humano. Sobre todo en los pacientes adolescentes, jóvenes menores de 18 años, la falta de educación sexual
juega un rol súper importante en la adquisición de pues, estas infecciones, y por eso es que mientras más temprano ocurra la exposición o el contacto sexual, entonces existe una mayor probabilidad a exponerse al virus del papiloma humano. Existe también alguna relación con el antecedente familiar del cáncer del cuello uterino, y es por eso que debemos hacer énfasis en utilizar las medidas de diagnóstico tempranas que tenemos para el cáncer de cuello uterino. ¿Cómo la infección por virus del papiloma humano va a producir el cáncer de cuello uterino? Existe una relación ya muy estudiada y bien establecida en cuanto a cómo la infección por el virus del papiloma humano se traduce en un incremento de riesgo de desarrollar una lesión premaligna y una lesión maligna por el cáncer de cervix. En cuanto a cuáles son los mecanismos por los cuales la infección por el virus del papiloma humano va a producir un incremento del riesgo de padecer de un proceso neoplásico, tenemos que lo que ocurre generalmente es que cuando existe una exposición al virus del papiloma humano mediante las relaciones sexuales sin protección o de riesgo con una persona que es portadora o que tiene la infección por el virus del papiloma humano, es que este virus generalmente tiene una predisposición por las células del cuello de la matriz. Cuando se acerca a estas células del cuello de la matriz, lo que produce es que interrumpe las uniones que existen entre estas pequeñas células y se va a introducir hasta la parte más profunda de todo el epitelio o todo el tejido que recubre al cuello de la matriz. Lo que va a encontrar en esta región, en la parte más profunda, son las células basales, que son células que se encuentran en constante reproducción en el cuello de la matriz, con el fin de que pues, estas tengan su proceso de crecer y renovar el epitelio del cérvix. Cuando el virus del papiloma humano encuentra estas células basales, lo que va a hacer es incrementar la proliferación de las mismas y va a producir un crecimiento celular anormal y descontrolado. Esto lo que se traduce es que, pues como muchas células están creciendo, es muy probable que existan errores en el ADN que no se puedan reparar, y esto va a producir el desarrollo básicamente de lo que es el proceso neoplásico. No todas las infecciones por el virus del papiloma humano pueden, o no todas van a terminar en lo que es cáncer de cervix o lesiones neoplásicas, pero sí incrementa el riesgo de padecerlas. Lo que ocurre es que generalmente en las pacientes que tienen una respuesta inmune pues, normal, adecuada y con suficientes células de respuesta, estas mismas células van a eliminar la infección por el virus del papiloma humano, que es generalmente el curso del más del 90% de los casos de infecciones por el virus del papiloma humano. Sin embargo, menos de un 10% de las infecciones van a persistir de manera crónica, y esto es lo que va a predisponer al desarrollo de las lesiones preneoplásicas y las lesiones neoplásicas en el caso del cérvix uterino. ¿Cuáles son las manifestaciones que va a producir el cáncer de cuello de la matriz en la paciente? Lo preocupante de esto es que en las etapas iniciales el cáncer de cuello uterino, el cáncer cérvico uterino, es generalmente una enfermedad silente, es asintomática, no produce muchas manifestaciones en la paciente. Y aquí es donde hacemos énfasis en que nosotros pretendemos diagnosticar el cáncer de cérvix en etapas tempranas antes de que avance hacia las etapas tardías, cuando el tratamiento ya se torna más difícil. En cuanto a los estadios iniciales, es aquí a donde se dirigen las medidas de prevención secundaria para evitar la progresión de la enfermedad a los estadios tardíos. Entre los síntomas que presentan las pacientes, generalmente es un sangrado uterino anormal que no coincide con el sangrado de los periodos menstruales normales, ¿verdad? Los pacientes generalmente ya saben más o menos en qué fecha deben ver su menstruación. Cuando ocurren sangrados antes o después del sangrado menstrual, pues esto pudiera ser un signo indicativo de que la paciente pudiera contar con algún proceso neoplásico en el útero o en el cuello de la matriz. Es importante hacer énfasis también que no todos los sangrados anormales son causados por el cáncer de cuello de la matriz. No queremos con esto generar una preocupación excesiva en la paciente que se traduzca a fin de cuentas en gastos innecesarios para los pacientes. Pero pues sí es importante que cuando las pacientes tengan alguna normalidad en cuanto al volumen, a la duración o a la ciclicidad de sus ciclos menstruales, valga la redundancia, consulte con un médico para que se pueda hacer pues una evaluación completa, un abordaje temprano de la paciente y estudiar así en ciencia cierta pues cuál es la patología con la que esta cursa. También el tener relaciones sexuales
dolorosas, esto se llama dispareunia o coito doloroso, también pudiera ser un signo indicativo de que la paciente cursa con cáncer de cervix, pero pues hay otras muchísimas etiologías que pueden explicar esta manifestación, y estamos hablando específicamente de endometriosis, el síndrome ovario poliquístico hasta cierto punto cuando hay quistes que son generalmente muy grandes, las infecciones vaginales, enfermedad inflamatoria pélvica, pues son trastornos que hay que investigar también, ¿verdad? Y no pensar como primera opción en el cáncer cervicouterino cuando la paciente presenta coito doloroso. El sangrado después del coito o cuando la paciente se va a duchar, esto sí es una manifestación muy importante. Generalmente es un síntoma sugestivo de que la paciente cursa con una lesión preneoplásica o neoplásica en el cuello de la matriz, por lo que pues, debe acudir con prontitud a ser evaluada por un ginecólogo. Pero también es importante, como en el resto de las manifestaciones, que sepan que no solo el cáncer de cuello uterino puede producir el sangrado durante o después de las menstruaciones o cuando la paciente se está duchando, ¿verdad? Algunas erosiones, inflamaciones o infecciones a nivel del cuello de la matriz pueden producir estos síntomas también, ¿verdad? Incremento de las secreciones vaginales, generalmente son secreciones vaginales fétidas, malolientes, pero que tienen una evolución prolongada y no se asocian a la presencia de una infección por algún otro microorganismo causante de infecciones a nivel vaginal. Y otra cuestión muy importante en las pacientes después de la menopausia que no están histerectomizadas, es decir, que todavía tienen su útero o su matriz, estas pueden cursar también con sangrado después de haber documentado la menopausia. Pues ya sabemos que la menopausia se define como la ausencia de la menstruación durante un año, entonces cualquier sangrado que ocurra después de la menopausia puede ser un hallazgo de preocupación, sobre todo en estas pacientes, y hay que investigar pues también otras etiologías como alguna hiperplasia endometrial producida por algún trastorno hormonal en la paciente o pues el cáncer de endometrio, que es otra patología importante en la cual también debemos sospechar. Pues, ¿cuáles son las herramientas que tenemos nosotros para diagnosticar el cáncer de cervix uterino en las etapas tempranas? Pues la citología cervicovaginal con tinción de Papa Nicolau o el método de Papa Nicolau, como se conoce abreviadamente, es una herramienta esencial para los ginecólogos. Con esto lo que nosotros pretendemos es hacer pruebas de tamizaje, es decir, una prueba que se realiza en toda la población, sobre todo en la población que tenga un incremento del riesgo y que en este caso son las pacientes que tienen vida sexual activa. Entonces podemos aplicar estas herramientas para toda la población con el fin de obtener o diagnosticar casos que pues, no produzcan ninguna molestia en las pacientes, es decir, en las etapas tempranas. Pero obviamente también nos sirve para detectar cánceres en estadios avanzados de la enfermedad. Sin embargo, el método para estadificarlo, pues obviamente no es mediante esto, sino generalmente lo hacemos mediante estudios por imágenes como tomografías, resonancias, rayos X y mediante el abordaje quirúrgico de las pacientes. ¿Cómo se recomienda realizar el estudio de la citología cervicovaginal con atención del Papa Nicolau? La recomendación del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia es clara sobre cuáles son las edades en las cuales se debe realizar este estudio. En las poblaciones menores a 21 años, pues no se recomienda el tamizaje si es que no han iniciado vida sexual. ¿Por qué? Pues como ya mencioné anteriormente, casi la totalidad de los casos de cáncer de cuello uterino se deben a la infección por virus del papiloma humano, y si estas pacientes no han sido expuestas a este virus mediante el contacto sexual, pues no tendría ninguna relevancia realizar las pruebas de tamizaje en ellas. En las pacientes en los rangos de edades de 21 a 29 años, lo que se recomienda es realizar la citología o el Papa Nicolau cada 3 años. Entre los 30 y los 65 años, pues tenemos 3 opciones. Realizar la citología convencional cada 3 años, al igual que los pacientes de 21 a 29 años. La segunda opción es realizar los test específicos para la detección del virus del papiloma humano, que estos se realizan cada 5 años. Y la tercera opción es realizar el cotest, que consiste básicamente en la combinación entre la citología cérvico-vaginal y las pruebas de detección para el virus del papiloma humano. Y esto se realiza pues, cada 5 años. En las pacientes arriba de 65 años, si ya fueron histerectomizadas y los resultados de las citologías en los últimos años han sido normales o negativas,
pues no hay ningún beneficio de seguir realizando los tamizajes con la prueba de Papa Nicolau, ya que no existe un incremento de riesgo a estas edades de cursar con cáncer de cervix uterino si todos los resultados anteriores, específicamente los 3 Papa Nicolaus anteriores o las pruebas de detección para BPH en los últimos 10 años han salido negativas, pues no existe ningún beneficio de realizarlo. ¿En qué consiste básicamente la realización de esta prueba? Pues como ustedes pueden observarlo en estas imágenes, colocamos a la paciente en la posición ginecológica, que es esta, con las rodillas separadas. Lo que hacemos después de obviamente tener todas las medidas de higiene, asepsia y antisepsia, procedemos a introducir este aparato que se llama espéculo. Lo que nos permite es que nosotros podamos visualizar, expandir y visualizar el canal vaginal adecuadamente, y pues al fondo encontramos lo que es el cuello uterino, como lo pueden evidenciar en esta imagen de acá. El cuello uterino tiene esta apariencia normal, obviamente va a depender de algunos factores como si la paciente ha tenido partos anteriores o no y el estado hormonal de la paciente, pero básicamente es esto lo que nosotros vemos, y lo que pretendemos es mediante un hisopo que se llama CitoBrush o una paleta de aire, lo que pretendemos es realizar un pequeño raspado, un pequeño frote de esta región de acá, con el fin de obtener células que se quedan plasmadas en estos instrumentos de recolección. Lo transferimos posteriormente a un portaobjetos, unas laminillas, y estos se visualizan mediante microscopio después de haber aplicado la tinción de Papa Nicolau. Generalmente es un método que no es doloroso, produce cierta incomodidad hasta cierto punto por introducir el espéculo, pero pues es algo que se realiza de manera rutinaria. En las pacientes en las que tengan alguna indicación específica o el resultado del Papa Nicolau haya evidenciado alguna normalidad, podemos proceder a realizar una colposcopía, que es básicamente introducir un espéculo en la paciente, como lo podemos observar acá, y mediante un dispositivo que magnifica las imágenes podemos ver pues, el cuello de la matriz de una forma más grande. Aplicamos lo que son algunas tinciones específicas, ácido acético generalmente o Lugol, y con esto podemos visualizar cambios de coloración o ausencia de coloración en el tejido, y procedemos a tomar una biopsia, que es básicamente realizar una toma de una muestra mediante esta pinza que tenemos acá, y eso se envía a patología para hacer el estudio respectivo. Según pues, las anormalidades que nosotros encontremos en esta prueba, lo que hacemos es determinar a ciencia cierta si la paciente cursa o no con el cáncer de cuello de la matriz. ¿Y por qué es importante esto? Porque el tratamiento va a ir dirigido específicamente para estas pacientes, sobre todo con las pacientes con lesiones precancerosas de alto grado o las pacientes que ya tienen una lesión cancerosa. El variopinto del tratamiento pues es muy amplio, tenemos muchísimas opciones terapéuticas y obviamente va a depender de muchísimos factores, tanto de factores como el estadio de la enfermedad, si es una enfermedad temprana, es una enfermedad avanzada, es una enfermedad con metástasis de estadio terminal, o por ejemplo el tipo histológico del cáncer con el que está cursando la paciente. Dentro de las opciones terapéuticas que tenemos, la más simple o el abordaje inicial para lesiones precancerosas de alto grado podría ser, o el cáncer en estadios tempranos, podría ser la conización del cuello uterino, que consiste básicamente en realizar una excisión, es decir, remover esta porción del cuello uterino, y tenemos algunos dispositivos especializados para realizarlo. Este procedimiento generalmente se puede realizar en el consultorio mediante la administración de anestesia local, o se puede realizar en un quirófano mediante la administración de anestesia general. Lo que se hace con esto es que además de servirnos como un método diagnóstico para nosotros determinar a ciencia cierta hasta dónde se extiende la enfermedad del cuello de la matriz, si la lesión se retira por completo, esto funciona como una medida terapéutica también, ¿verdad? Y con esto podemos pues ya dar por tratado las lesiones precancerosas de alto grado y las lesiones cancerosas de bajo grado. En cuanto a las otras opciones terapéuticas, que no haré tanto énfasis en esto, está la histerectomía total, por los diferentes abordajes que existan, laparoscópico, vaginal para los estadios tempranos, y el abordaje abdominal, que es el que se realiza con mayor frecuencia en nuestro país. Esto generalmente va para estadios un poco más avanzados que los estadios iniciales, y tenemos las otras opciones terapéuticas de adyuvancia como la quimioterapia y la radioterapia.
que lo que pretenden es eliminar cualquier célula cancerígena que se haya extendido más allá de la localización del cuello de la matriz. En cuanto a la prevención primaria, y aquí es donde pues queremos hacer un énfasis importante, es que son todas aquellas medidas destinadas a evitar que la paciente adquiera la enfermedad, a diferencia de la prevención secundaria, que son todas las medidas para evitar que la paciente que ya tiene la enfermedad progrese a estadios más avanzados. Con la prevención primaria, la herramienta más útil que tenemos aproximadamente desde el año 2006 y no hace tantos años en Guatemala es la administración de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Existen 3 tipos de vacunas. Esto va a depender de contra cuántos subtipos nos va a proteger del virus del papiloma humano. Tenemos la más básica, que es la bivalente, que esta nos protege contra los virus los subtipos 16 y 18 del cáncer de cervix, que son los que más se han asociado al desarrollo de cáncer de cervix. Está la cuadrivalente, que esta nos protege contra los subtipos 6, 11, 16 y 18, y está la nonavalente, que se conoce comercialmente como Gardasil 9. Esta nos va a proteger contra los subtipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 45, 52 y 58. Esta nos proporciona una tasa de protección efectiva de hasta el 90% de reducción del riesgo de cáncer de cervix. Entonces, pues es una medida súper importante, una herramienta a la cual todas las personas deberíamos de tener acceso y como médicos debemos promover la utilización de la misma. ¿Cuáles son las recomendaciones de las asociaciones internacionales para el uso de la vacunación? Pues básicamente cualquier persona mayor a los 9 años, incluso hasta los 45, debería de ser expuesta o administrada la vacuna del virus del papiloma humano, en específico al sexo masculino y al sexo femenino, para los dos sexos. En cuanto a la población de los 9 a los 14 años, lo que se recomienda es que se administren 2 dosis, una en el día 0, por ejemplo, y la otra se administra 6 meses después de administrar la primera dosis. En la población de los 15 a los 26 años se recomienda la administración de 3 dosis. Se recomienda una en el día 0, la segunda dosis se administra entre 1 y 2 meses posteriores a la primera y la tercera dosis se administra 6 meses después de haber administrado la primera dosis, con el fin de que en los primeros 6 meses ya tengamos las 3 dosis administradas, el esquema completo. En la población entre los 27 y los 45 años se deben individualizar las recomendaciones. Obviamente, como médicos debemos evaluar el riesgo que tiene la paciente de cursar con cáncer de cervix, esto basado en la presencia o ausencia de todos los factores de riesgo que mencioné anteriormente, y hacer un consenso con la paciente para ver si ella considera que está de acuerdo con la administración de la vacuna. Si la paciente está de acuerdo, lo podemos administrar sin ningún problema hasta los 45 años. Y pues bueno, eso es todo lo que tenía planeado para hablarles el día de hoy acerca del cáncer de cuello uterino. Queremos hacer énfasis importante en las medidas de detección temprana, como el método de tamizaje mediante la citología con cérvico-vaginal con tinción de Papa Nicolau, y la prevención primaria mediante la administración de la vacunación. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGS.